Tengan todos y todas. Les damos formalmente la bienvenida al Centro de Convenciones de Parque Norte. Estamos en un acto fundacional porque nos encontramos hoy aquí para asistir a esta Conferencia 2022, Desarrollo, Producción y Trabajo. Queremos construir un encuentro abierto y plural para pensar la Argentina del futuro desde la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras. Hemos organizado este evento desde Espacio Laborar. Somos un espacio que reúne gremios, trabajadores, profesionales, intelectuales y referentes académicos de distintos sectores, especialidades y orígenes. Buscamos propiciar un debate abierto y plural para reflexionar sobre el trabajo hoy y los desafíos de los próximos años desde la mirada de los trabajadores y las trabajadoras. Les contamos que estamos en directo por el canal de YouTube de Espacio Laborar. Vamos a estar toda la jornada de esta manera. También les decimos que en cada momento, en cada panel, vamos a tener preguntas de ustedes que pueden hacerlas por escrito y acercársela a las compañeras y compañeros para que la trasladen aquí al escenario. Se elegirán las preguntas acordes o las mejores, en este caso, por cada panel y se trasladarán. Las que no se les hagan públicamente a los panelistas, se les entregarán para que ellos las respondan por otra vía, o también está la otra posibilidad, los panelistas se van a quedar después de cada panel y se pueden acercar y dialogar y plantear sus inquietudes. El Instagram de Espacio Laboral para poder acceder y trasladar por escrito desde ese lugar también las preguntas es @espaciolaborar. Preguntar a los expositores y estos van a responder si es elegida la pregunta y si no la responderán por esa misma vía en otro momento. Les decimos que a lo largo de esta jornada entonces vamos a compartir conversaciones y debates entre diferentes sectores y actores políticos, sociales, económicos y culturales, con reflexiones en torno a la economía, la sociedad, la política, la educación y la tecnología, entre otros temas importantes en la Argentina de hoy. Formarán parte de los distintos paneles José Urtubey, Agustín Salvia, Eduardo Levi Yeyati, Claudia Jacinto, Martín Rapetti, Diego Bocio y Carolina Castro, quienes son referentes en distintas áreas de conocimiento y están identificados con diversos ámbitos y pensamientos también. Los invitamos entonces a pensar la Argentina del futuro y como esta es la primera posibilidad que tenemos de transitar este camino, inauguramos este espacio. Pido un fuerte aplauso para este acontecimiento que suma para el diálogo y la construcción. Ahora, si me permiten, los invito a compartir un video. Lo ponemos en pantalla. Somos Espacio Laborar. Reunimos voces con miradas, especialidades y tradiciones diversas. Trabajadores, profesionales, referentes académicos.
Nuestro propósito es dar un debate abierto y plural para reflexionar sobre el mundo del trabajo hoy y los desafíos que se vienen, incorporando la perspectiva de los trabajadores y las trabajadoras. Queremos contribuir desde el pensamiento a la sociedad en su conjunto y fortalecer la política como herramienta transformadora. Construimos un espacio plural, más representativo y democrático para pensar juntos el futuro que queremos. En realidad el video ha sido la presentación con imagen. Ahora, desde Espacio Laborar, vamos a convocar a los referentes que en la temática que se ha establecido, antes de cada panel, van a hacer el comentario de este espacio sobre los temas a abordar. La licenciada Paula Martínez. Pido un aplauso para ella. Y el compañero doctor Enrique Lorenzo. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por venir. Estamos muy contentos de contar con un auditorio, con personas comprometidas a escuchar y los problemas de la Argentina de hoy y la Argentina de que viene, dispuestos a escuchar a los expositores que tendremos durante la jornada del día de hoy. Quique, ¿qué te parece si arrancamos con el panel número 1, la introducción? Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que un placer que estar acá. En el panel que vamos a comenzar sobre economía, tenemos que mencionar desde Espacio Laborar que la gestión de la economía tiene directas repercusiones en todos nosotros, sea cual sea nuestro nivel de vida. Desde Espacio Laborar entendemos que una economía sana debe promover la producción y el trabajo siempre de calidad. Sin dudas, esto permitirá encontrar nuevas oportunidades para expandir el comercio más allá de las fronteras del país. Algunos autores describen un escenario de triple crisis del capitalismo. La pandemia puso en evidencia las consecuencias económicas, sanitarias y ambientales que modifican la matriz productiva a nivel mundial. Y en este contexto surge el interrogante acerca del modelo de crecimiento para la Argentina y una falsa dicotomía entre derechos del trabajo e inversión. A su vez, ¿cuáles deben ser los motores para que este crecimiento sea sostenible en el tiempo y con un equilibrio entre capital y trabajo? Correcto. Bueno, con esto damos comienzo al primer panel. Muy bien, gracias compañeros, compañera. Y vamos, como lo decían los compañeros, al primer panel: economía, crecimiento, inversión y derechos laborales, tensiones y oportunidades. Y para esto yo quiero convocar a este podio, al escenario, a Eduardo Levi Yeyati. Lo recibimos. Ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania. Profesor plenario y decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, donde fundó y dirige el Centro para la Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia. Fue asesor financiero senior del Banco Mundial para América Latina y el Caribe y economista jefe del Banco Central de la República Argentina. Sumamos a este panel a Martín Rapetti, director ejecutivo del Centro de Análisis Económico Equilibra, investigador adjunto del CONICET y profesor de Macroeconomía Avanzada en la Universidad de Buenos Aires y el CIAS. Ha sido consultor de organismos internacionales como el BID, UNIDO, CEPAL y el G24 y dictado cursos en universidades nacionales e internacionales. Será moderadora de este panel la periodista Alejandra Gallo. La recibimos con un aplauso. Es editora de la sección Economía del diario Perfil. Gracias.
Muchas gracias, buen día, bienvenidos. Estamos aquí comenzando un espacio plural donde vamos a buscar hablar de las tensiones que por supuesto existen, pero sobre todo concentrarnos en las oportunidades y en los desafíos. Y me parece que en ese sentido el inicio de este panel es troncal, porque para poder pensar oportunidades es muy importante escucharse y poder llegar a los consensos. Y cuando se habla de consenso, siempre la economía es como la zona de las tensiones, pero al mismo tiempo también las oportunidades, ¿no? De generar nuevas oportunidades para la Argentina, desarrollo sostenido y nuevas oportunidades laborales. Así que yo les agradezco a todos que estemos aquí iniciando esta jornada que nos va a mantener debatiendo y buscando consensos a lo largo de todo el día y especialmente a los participantes de este panel. Si les parece, yo les voy a marcar a cada uno de ustedes cuando nos falten 5 minutos para terminar la exposición, en el sentido de poder respetar los tiempos, y les reitero a todos que pueden empezar a participar con las preguntas que se van a acercar hacia el final de cada uno de los paneles y que también después de cada uno de los paneles los expositores van a estar en el salón continuo disponibles para cualquier tipo de consultas, porque no nos va a dar el tiempo seguramente para presentar aquí en el escenario todas las preguntas que los paneles van a generar. Así que les vamos a hacer llegar las preguntas que nos queden a todos los expositores y ellos estarán disponibles para interactuar con ustedes en el salón contiguo. Bueno, Martín Rapetti. ¿Arranco yo? Bueno, muchas gracias. Adelante. Bueno, un enorme placer estar acá hoy con ustedes. La verdad, muchas gracias por la invitación. Me disculpo también por la fonía. El domingo mi equipo salió campeón, entonces grité mucho, goles propios y ajenos. Perdón a los amigos racinguistas que están acá. Yo me voy a parar porque tengo una presentación. Sí, claro. Me voy a ir de aquel costado para ver mejor de acá. Tomo los 20 minutos que tengo para aprovechar para compartir una idea en la que vengo trabajando hace un tiempo. Es una idea que todavía obviamente no está del todo pulida, así que me parece que es una buena oportunidad para que la conversemos. Muchos de nosotros, yo diría un conjunto relevante de los que pensamos y estamos preocupados por el destino de Argentina, encontramos que un problema de nuestra economía y el largo deterioro de nuestra economía está asociada a la incapacidad de que la dirigencia, y cuando hablo de dirigencia hablo en un sentido muy amplio, política, sindical, empresaria, de movimientos sociales, etcétera, intelectuales, hemos sido incapaces de encontrar algunos acuerdos básicos, elementales, para saber cuál es el norte de nuestro país. Este tipo de palabras aparecen a menudo en la conversación pública, la necesidad de una unidad nacional, de consensos, de acuerdos, de pactos de la Moncloa. Pero cuando tenemos que dar un paso más y que esto no termine siendo un significante vacío, sea algo más concreto, ahí me parece que encontramos un escollo. Entonces, yo vengo pensando un poco en esto, tengo una idea que lleva el nombre de meta de Estado. Meta de Estado yo la concibo como un paso adelante sobre cómo acordar, sobre qué acordar. Una meta de Estado, a mi juicio, tiene que tener algunas características. Tiene que ser algo que sea observable, que sea medible, que sea monitoreable en el tiempo, que tenga aceptación social, o sea, que sea algo valorado por la sociedad. Y yo entiendo que lo que podría ser una meta de Estado para Argentina podría ser reducir la pobreza. Pero dicho así, reducir la pobreza sigue navegando en el terreno de la vaguedad, de no ser algo concreto. Para mí una meta de Estado basada en la reducción de la pobreza tendría que decirnos, queremos consensuar, acordar en reducir la pobreza 20 puntos porcentuales en 20 años, por ejemplo. O que dentro de 20 años la pobreza esté debajo de un dígito. Eso es una meta. Y es de Estado porque debería ser un acuerdo entre la dirigencia amplia
en conseguir eso. Lo bueno de una meta de Estado basada en la reducción de la pobreza es que tiene asociado metas subordinadas, si se quiere. Uno no puede bajar la pobreza sin que crezca la economía. Es más, nosotros los economistas sabemos que hay una relación bastante estrecha entre cuánto tiene que crecer el PBI para bajar la pobreza, en tanto por ciento, por ejemplo. Entonces, cuando uno adopta una meta de reducción de pobreza concreta, también está fijando una meta de crecimiento económico. Y también sabemos los economistas que para crecer se necesita inversión. Entonces, si nosotros tenemos una meta de reducción de la pobreza que tiene una meta implícita de crecimiento económico, también tiene implícita una meta de inversión, de tasa de inversión. Y para financiar esa inversión, también tenemos que conseguir dólares que soporten esa tasa de inversión. O sea que implícitamente también, al fijar esta meta de Estado de reducción de la pobreza, tenemos implícitamente, o explícitamente en realidad, una meta de crecimiento de las exportaciones. Nosotros con un conjunto de colegas, Leopoldo Tornaroli de la Universidad de La Plata, Ariel Cronenberg de la Universidad de Buenos Aires y Gabriel Palazzo de la Universidad de Buenos Aires también, tratamos de darle carnadura a esta idea y simular trayectorias de crecimiento económico y cómo cae la pobreza en esas trayectorias de crecimiento económico y también cómo podrían ser la trayectoria de la inversión y de las exportaciones en esos escenarios que hipotetizamos. Y son esos que están acá. Trazamos 3 escenarios. Uno que llamamos mediocre, que es en esencia la reedición de lo que pasó en Argentina en los últimos 40 años. O sea, de la vuelta de la democracia a la prepandemia, que la economía argentina básicamente creció a un ritmo menor al 1% per cápita. Entonces, en ese escenario, nosotros postulamos una recuperación que llega al 2030, se recupera el pico previo de PBI per cápita que fue en 2011, y a partir de ahí la economía crece al ritmo que creció la economía argentina entre 1980 y 2019, que es 0,7 por habitante. Hay una segunda trayectoria que simulamos que la llamamos optimista, que recupera más rápido el pico previo en 2027 y a partir de ahí empieza a crecer a un ritmo similar al que lo hicieron también en 1980 y 2019 países como Perú, Uruguay y Colombia, al 1,7 por habitante. Y la tercera trayectoria, que la llamamos sobresaliente, es una trayectoria que la recuperación es todavía más rápida, se da en 2025 y a partir de ahí la economía empieza a crecer al 2,8 por habitante hasta 2040. Y eso emularía lo que pasó con Chile, el crecimiento de Chile entre 1980 y 2019. Esto se traduce en esto que está acá. Esta es la evolución del PBI per cápita, medida en dólares. Pasaríamos en el escenario sobresaliente de unos $10.000 per cápita del año pasado a 17.300, o sea, crecería un 73% el PBI por habitante en esta trayectoria sobresaliente de acá a 2040. Sería menor, obviamente, en el caso siguiente, en el optimista, 14.200 sería el PBI per cápita en 2040 y solamente 12.250, o sea, un 22,5% de crecimiento acumulado en el escenario de reedición del pasado. Con esto simulamos cómo evolucionaría la pobreza en estos 3 escenarios de acá a 2040 y nos dio esto. Pasamos del 40% del año pasado, promedio, a 29% de pobreza en 2040, 21 y 12,6. Un primer punto que me gustaría que noten es que la reedición, el escenario mediocre que se parece al pasado hace caer la pobreza, pese a que en el pasado, con el mismo crecimiento, la pobreza subió. ¿Qué tiene este escenario diferente del pasado? Que se crece de forma estable, no con crisis como pasó con Argentina en las últimas 3 décadas. Las crisis son un gran generador de pobreza. Entonces, con solo
ganar estabilidad. El mismo crecimiento bajo, pero con estabilidad, se reduciría muy poco, pero se reduciría la pobreza. Y creciendo muy rápido, la pobreza caería al 12,6. ¿Por qué cae la pobreza cuando crece la economía? Hay básicamente dos factores. Uno es que cuando está creciendo la economía, están creciendo en principio los ingresos de todas las personas. Y entonces las personas que están por debajo de la línea de pobreza y le está creciendo el ingreso, en algún momento dejan atrás la pobreza y pasan a ser no pobres. La segunda es que el crecimiento económico está generando mayor empleo. Está creciendo el número de empleados, gente que está desocupada pasa a estar empleada y gente que estaba inactiva pasa a estar empleada. Nuestra simulación omite un problema importante, que es que el tránsito de la inactividad o el desempleo o la precariedad laboral al empleo es más compleja. De eso va a hablar Eduardo, o sea, los temas difíciles se los dejo a él. Un segundo punto importante que me gustaría que se note de este gráfico, de este estudio, es que miren todo, o sea, que nos vaya bárbaro, romper dramáticamente con el pasado, aún nos dejan 2040 con tasa de pobreza de 2 dígitos, y aún obviando los problemas de los que va a hablar Eduardo. Nosotros simulamos, adicionalmente a esto, qué pasaría si uno le agrega alguna política redistributiva. Básicamente ponerle una tasa, está simulado en el ejercicio, una tasa impositiva del 10%, lo simulamos con diferentes tasas, del 10%, con los recaudados se reparten sumas fijas idénticas para todos los perceptores de ingresos. Eso obviamente es una mejora en la distribución del ingreso, porque le estoy sacando más a los que más tienen y dándole iguales partes a todos. Eso mejora la distribución del ingreso y reduce la pobreza al 7,9 en el mejor escenario. Pero noten lo siguiente, noten que la reducción de la pobreza por la política redistributiva son 4 puntos. O sea, ¿qué mensaje me gustaría que ustedes se lleven de esta simulación, de este ejercicio que hicimos? Que sin crecimiento económico no se puede bajar sustancialmente la pobreza. Vayamos a los requerimientos para que crezcamos como se postulan estos 3 escenarios. Esto es la tasa de inversión. Argentina, producto de sus crisis, ha tenido una tasa, la tasa de inversión mide cuánto se invierte en relación al PBI, al Producto Total de la Economía. Nosotros, con muchas oscilaciones, tuvimos un promedio de 17,5% del PBI de inversión hasta la pandemia, hasta el 2019. Los 3 escenarios postulan en el sobresaliente que tendríamos que pasar a tener una tasa de inversión del orden del 22% del PBI, la optimista en torno al 20% y la mediocre en torno al 18%. Esto es lo que estimó Ariel Korenberg, que es uno de los especialistas en estos temas. Y finalmente, postulamos, ensayamos, hicimos distintos ejercicios de crecimiento de las exportaciones compatibles con las trayectorias de crecimiento y compatible con las necesidades de inversión que tiene cada una de estos escenarios. Tiene detalles técnicos que voy a omitir, pero el mensaje central es que si uno quiere crecer más rápido, tiene que exportar mucho más. O sea, por ejemplo, las exportaciones tendrían que crecer 3, casi 4 veces las actuales para 2040 en el escenario sobresaliente. En el escenario optimista, 2,5 veces las exportaciones actuales. Y en el mediocre, menos de 2 veces, menos de duplicar, un 90% de crecimiento acumulado de las exportaciones. Déjenme ir cerrando. ¿Por qué me gusta esta idea? ¿Por qué estoy tratando de venderles esta idea? No es más que venderles, es ¿qué les parece si pensamos juntos una idea como esta? Gracias. Que obviamente no es solamente con ustedes, sino con toda la gente que está pensando en la Argentina. Porque me parece que esto ordena la discusión, nos ayuda
a tener una idea de sobre qué acordar, sobre qué ponernos de acuerdo. Y también, de alguna manera, nos pone un GPS respecto al país que queremos. Porque si sabemos que queremos... O sea, si yo acá les hago una encuesta y digo, ¿hay alguien acá que esté en contra de tener un objetivo de bajar la pobreza? Que levante la mano. De hecho, lo hago. ¿Hay alguien que esté en contra de ese objetivo? Nadie. Entonces, eso es algo que obviamente nos une a todos los argentinos. Pero tener ese objetivo y ponerle números concretos a ese objetivo, una meta concreta, después requiere esfuerzo. Después requiere que la economía se ponga a crecer. Para crecer necesita inversión, para que haya inversión necesitamos exportaciones. Ahí el ejercicio que yo le acabo de hacer se puede rehacer de diversas maneras. Van a dar cosas parecidas, o sea, siempre hay matices técnicos, pero grosso modo va a dar algo parecido. Y eso nos va a dar un norte, nos va a dar un GPS, va a ser una especie de mapa. Para tal año necesitamos tantas exportaciones. ¿De dónde van a venir estas exportaciones? Entonces, eso me parece que ordena mucho la conversación política y la posibilidad de construir acuerdos. Creo también que ayuda bastante a ordenar las políticas públicas y acordar políticas públicas. Es más difícil eso. No tengo una respuesta concreta de cómo se hace eso, ni tampoco cómo se hace ese acuerdo político, cómo nos sentamos en una mesa, cómo se sientan ustedes con la gente de los gremios empresarios, los partidos políticos. No sé cómo se hace eso. Eso se lo dejo a ustedes que saben bastante más que yo de eso. Tampoco tengo muy en claro cómo se hace, cómo se planifica esta estrategia de desarrollo económico, cómo vamos cumpliendo las metas. Yo pensaba que el Consejo Económico y Social podía ser algo así, podía ser el órgano donde nos reunimos para empezar a pensar sectorialmente, rama por rama, cómo podemos, cuántas exportaciones puede dar esta rama en tanto tiempo, de acuerdo a nuestro plan. ¿Qué necesita esta rama para lograr ese objetivo? ¿Qué inversiones? ¿Qué bienes y servicios públicos se necesitan? ¿Qué capacitación necesitan potencialmente los trabajadores? ¿Qué derechos hay que preservar de los trabajadores? Es el órgano para ir sentándose sector por sector para ir tratando de cumplir eso. Eso es una especie de ministerio de largo plazo, lo pienso yo. Pero puede ser... Gracias. Pero puede ser distinto, no sé, no tengo la idea clara. O sea, sobre estos dos puntos, cómo se construyen los acuerdos y cómo con qué instituciones, con qué políticas, eso merece elaboración. Ahora, si estos 20 minutos que me tomé no los convencí, les parece una idea disparatada, ridícula, no sirve. Martín, no me convenciste, gracias. No va a haber nadie afuera preguntándome nada. Van a estar todos con Eduardo haciéndole preguntas. Fenómeno. Quiero de todos modos que se lleven algo más. Porque los ejercicios que hicimos con sus matices técnicos nos dicen algo concreto. Nos dicen que sin que crezca la economía, sin que generemos empleo, sin que haya inversión, sin que haya exportaciones, no vamos a reducir la pobreza. Y nos dice algo más. Nos dice que aún haciendo las cosas muy bien y por mucho tiempo, reducir la pobreza va a ser un enorme desafío. Muchas gracias. Gracias a vos. Eduardo, no te la dejó fácil. ¿Cómo? No te la dejó fácil, porque los temas difíciles mira, eran los tuyos. Me voy a levantar, yo no tengo una presentación, la mía está acá, pero si se las muestro no la van a ver. Pero quiero verles mejor la cara. Yo voy a tratar de complementar lo que dijo Martín, bajando un poco a lo que creo que debería ser una agenda laboral. Y para eso necesito hacer 3 salvedades. Primero, porque mucha de la discusión laboral está, yo creo, empantanada en algunos preconceptos que son válidos, pero que limitan la discusión. Lo primero que quiero decir es que cuando uno dice más y mejores empleos,
en la mayoría de los casos está entrando en una contradicción, porque los mejores empleos son más productivos y por lo tanto producen lo mismo con menos empleo. Y esto no es trivial, es lo que explica, por ejemplo, la caída de la participación de la industria en la fuerza laboral, la industria donde más rápidamente aumenta la productividad. Y no me refiero a la Argentina, me refiero al mundo desde hace décadas. Y también explica la caída o de alguna forma se relaciona con la caída de la participación laboral en el ingreso, que es algo que se ve en muchas economías que crecen, pero que crecen sin que ese crecimiento se reparta de manera proporcional en la masa salarial. Estoy pensando en Estados Unidos, es el caso más conocido, pero tengo un problema con esta luz que me pega en la cabeza. Voy por acá. Pero muchos países europeos tienen el mismo problema, ¿sí? La participación laboral ha venido cayendo. En el caso argentino no tenemos muy bien cómo medirla, pero me imagino que tendencialmente va a pasar algo parecido. Entonces, simplemente creciendo, aumentando la productividad, uno no resuelve el problema laboral, el problema de distribución asociado, el problema de inclusión laboral. El segundo punto que quiero hacer es que no todo el trabajo decente, tal como lo define la OIT, es empleo. ¿Sí? Y voy a volver sobre esto más adelante, pero tenemos que entender que, primero, que el empleo representa en la Argentina, y yo diría en varios países del mundo, sobre todo en el mundo en desarrollo, una fracción estable o declinante. Y por otro lado, hay cambios en las formas productivas, aparición de nuevas modalidades, incluso el hecho de que la fuerza laboral se traslade desde ciertas actividades industriales o más tradicionales a nuevas actividades, hacen que la dependencia de la jornada laboral fordista, en la cual estamos todos educados cuando hablamos de cuestiones de regulación y de características del mercado laboral, sea cada vez menos preponderante. Entonces uno tiene que ser creativo y pensar que cuando uno habla de inclusión laboral, habla de trabajo, que incluye el empleo, y sería buenísimo que tuviéramos más empleo formal estoy hablando, empleo estable, empleo no precario, pero que no es la única meta. Y de hecho sería poco realista pensar que vamos a resolver nuestro problema de inclusión laboral creando empleo para los millones de personas que hoy están en situación de informalidad, de precariedad, de eventualidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, sí, hablamos de empleo, pero cuando hablamos de creación de empleo hablamos de un tercio del problema, de alguna forma, y tenemos que hacer más de una cosa. ¿Sí? Tenemos que pensar en cómo potenciar, reducir la precariedad, aumentar la productividad del trabajo que no es necesariamente empleo. Hay un punto que me parece importante destacar cuando pensamos en cómo bajar la agenda laboral y que tiene que ver con la composición de nuestro mercado laboral. Y ahí voy a partir de donde me dejó la pelota Martín. Nosotros, es cierto que crecer es importante para generar empleo, pero nosotros tenemos muy baja elasticidad, crecimiento del empleo. ¿Sí? No es que hayamos crecido muchos años seguidos en los últimos 10, 15 años, pero cuando crecimos durante un año a 3,5%, casi 4% del 2017, primer trimestre hasta el primer trimestre del 18, no creamos empleo formal privado. Creamos empleo precario, independiente, monotributistas, pero no creamos empleo formal privado a pesar de estar creciendo. Entonces, si bien es condición, no sé si necesaria, pero fundamental, no es suficiente. Entonces uno se tiene que preguntar qué es lo que hay detrás de esa baja elasticidad de la demanda de empleo. ¿Sí? Porque si no, el modelo, esa elasticidad altísima que está suponiendo el modelo no se va a verificar, entonces vamos a generar crecimiento sin empleo y entonces empiezan a aparecer todos esos conflictos a nivel más micro que suelen trabar el empleo en el mediano plazo, que es, perdón, trabar el crecimiento en el mediano plazo. Nosotros tenemos en la Argentina, teníamos originalmente un mercado laboral dual. Nuestro modelo sindical es un modelo de insiders y outsiders, residentes y visitantes, ¿sí? Como el modelo europeo, fundamentalmente como el modelo alemán. En general, en esos países hay trabajadores sindicalizados o trabajadores que se benefician de los convenios colectivos y de las paritarias porque se extienden a los trabajadores de la rama y que están fuertemente protegidos. Y después hay trabajadores por afuera que se agarran de lo que pueden y tratan de entrar, pero que tienen como un escalón. O sea, hay una diferencia entre el nivel de protección, el nivel de estabilidad, incluso el nivel de ingreso
de los trabajadores outsiders, los que quedan afuera. En Argentina eso se convirtió en los últimos 30 años en un mercado de 3 partes. ¿Sí? Y si uno mira las estadísticas de la EPH y trata de recomponer más o menos, porque la EPH es bastante pobre en este sentido, pero se trata de recomponer las características del mercado. Lo que vemos es que tenemos de la fuerza laboral, dejando de lado el trabajador, el empleo público, que es muy particular, es un empleo con persistencia, no está relacionado al mercado, a veces incluso procíclico, porque hay una suerte de seguro de desempleo implícito en algunas provincias y municipios. Dejemos de lado el trabajador estatal. El trabajador asalariado privado es un 30%, 31% de la PEA. El trabajador asalariado informal debe ser el 27%, el trabajador independiente debe ser el 25%, 26%. 3/3, más el 14, 15% estatal. Dejemos de lado la estatal, son 3/3. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de reforma laboral, cuando pensamos en estos ámbitos de la reforma laboral, y puedo decir reforma acá, creo, sin temor de que acusen eso es una palabra neoliberal o eso, cuando pensamos en cómo mejorar las reglas laborales para facilitar la inclusión y expandir los beneficios laborales, estamos pensando casi exclusivamente en el primer tercio. Y nosotros tenemos que pensar también en los otros dos. El segundo tercio es el informal, el outsider tradicional. El tercer tercio es lo que ahora se denomina economía popular o economía social. Tenemos que pensar en los 3. Pero lo importante es que cuando pensamos políticas, como pensamos cómo hacer para que la elasticidad del crecimiento aumente, para que cuando crezcamos creemos trabajo decente, tenemos que pensar estos 3 grupos separadamente. Porque las políticas para cada uno de estos grupos son distintas, porque las razones por las cuales la elasticidad es baja son distintas. Entonces empecemos por el primer tercio, los asalariados privados formales. Ahí uno se puede preguntar por qué las políticas de reducción del costo laboral marginal, que son básicamente el 90% de las propuestas laborales en la Argentina, pasan por reducir cargas sociales, el empalme, que es una suerte de subsidio transitorio, básicamente pasa por reducir el costo marginal, el costo del nuevo trabajador del lado del empleador. ¿Por qué? Si yo le reduzco el costo salarial marginal al empleador, no creo empleo. Evidentemente ahí la elasticidad es muy baja. Nuestros programas de reducción de cargas, los diferentes empalmes con varios nombres, todos ellos han tenido un dividendo muy modesto. Y si de hecho lo medimos bien, es decir, corrigiendo por gente que se empalma desde afuera de la población objetivo, posiblemente sea aún más modesto. ¿Por qué insistimos con esto? Es una pregunta que le dejamos a los políticos. Pero claramente ese no va a ser parte o una parte importante de la solución del problema. Ahora, ¿por qué la elasticidad es tan baja? ¿Por qué si yo le bajo el salario, el costo laboral total, no el salario, el costo laboral total al empleador, no genera un boom de empleo, no genera nuevos empleos? Y hay varias respuestas, y cada una de esas respuestas está asociada con una política distinta. Voy a tratar de no dejar ninguna fuera. Por ejemplo, existe un tema de descalce de formaciones, que se habla mucho, ¿sí? O sea, la demanda no pide ciertas competencias que los trabajadores no tienen, ¿sí? Y nuestro sistema educativo, que siempre ha estado a espaldas del trabajo, no contribuye en esa dirección. Y de ahí surgen muchas de las propuestas de crear un instituto de formación profesional. Y de vuelta, nada de esto es nuevo, me apuro a aclararlo porque yo preparé 2 propuestas, que están las 2 en el Congreso, pero esas 2 que preparé con un equipo de especialistas minaban, por no decir choreaban, de cosas que había hecho, por ejemplo, la Fundación WOCRA o que había hecho el gobierno anterior. O sea que la idea está dando vueltas desde hace mucho tiempo, de crear un instituto de formación profesional que más allá de ser un mecanismo de distribución de recursos fiscales, tenga muy en claro que lo que necesita hacer es formar a los trabajadores para la demanda que efectivamente tienen en su mercado local, porque los mercados laborales, ustedes saben, son locales. Los trabajadores no se mudan largas distancias a buscar laburo. Entonces, lo primero es la formación. Si nosotros no reducimos ese descalce entre lo que el trabajador sabe hacer y lo que demanda el mercado, es muy probable que tengamos trabajadores que buscan y empleadores que buscan y que no creemos el empleo, no creemos el match, no unamos las 2 puntas, ¿sí? Entonces ahí hay una propuesta que está dando vueltas. Y de vuelta es quizás la más consensual, porque estoy seguro que la mayoría de los que están acá están a favor de alguna variante de ese instituto, y de hecho muchos han trabajado. Lo había Gustavo Gándara por ahí, trabajado años sobre diferentes versiones de ese instrumento. Pero eso no es todo.
¿sí? Hay toda una discusión sobre la incertidumbre legal, y yo diría económica o cíclica, que está detrás de la baja elasticidad de demanda. En Argentina se sabe hace mucho tiempo que cuando uno tiene un boom, una expansión, los empleadores prefieren tomar horas extras que tomar nuevos trabajadores porque hay un costo de transacción, particularmente, no tanto el riesgo de la indemnización, sino el riesgo del juicio laboral, del litigio, que hace que el empleador sea muy renuente a ampliar la planta, prefiere ampliar las horas sin ampliar la planta. Eso implica que crecemos, los trabajadores trabajan más, pero no se crea empleo. Y ahí hay algunas también propuestas que están dando vueltas y que tienden justamente a reducir ese nivel de litigio desde algún régimen que haga de estas indemnizaciones algo más previsible, que reduzca, por ejemplo, que reasigne las multas laborales de manera de no incentivar el juicio laboral. Y de vuelta, creo que en ese punto hay posibilidades de consenso porque prácticamente el gasto asociado a ese litigio no va ni al trabajador ni a la empresa. Entonces se queda dando vueltas, es puro gasto. Pero esa no es la única, esas dos no son las únicas razones, hay otras. Por ejemplo, el 60-65% de los asalariados informales están en empresas que son microempresas, 5 empleados, 6, 7. Son empresas que hoy no pueden subirse a la formalidad o no quieren, no pueden, porque el sistema tributario está pensado para empresas medianas y grandes. Y en Argentina tenemos una situación de enanización de empresas. Tenemos algunas pocas grandes, algunas pocas medianas, un montón de pequeñas empresas y empresas enanas. Si yo no logro que la empresa se formalice, difícilmente formalice su planta, su empleo. Entonces, una reforma tributaria que flexibilice las condiciones de formalización de esas empresas es una política de empleo. No hay ninguna reducción de cargas sociales que va a hacer que esa empresa que está parcial o totalmente en negro formalice su planta si no puede formalizar sus ingresos. Entonces ahí tenemos una tercera vía que explica la baja elasticidad. Tenemos cuestiones que tienen que ver con la negociación paritaria. Yo estoy ahora, anecdóticamente, trabajando en un equipo que está asesorando al Uruguay, al Ministerio de Trabajo de Uruguay, en cómo reformar los mecanismos de negociación colectiva. Parece una cosa muy técnica, pero como ustedes bien saben, la negociación colectiva, cuando es centralizada, en una situación de altísima heterogeneidad empresaria en términos de tamaño y productividad, que queda en manos muchas veces de las empresas más grandes, penaliza a las más pequeñas. De hecho, hay trabajos que sostienen que la negociación colectiva en algunos países se utiliza como forma de competencia desleal de las grandes a las pequeñas. ¿Por qué? Primero porque la intensidad laboral de las grandes es mucho menor, entonces pueden bancarse aumentos que las pequeñas no pueden tener, pero sobre todo porque la productividad es distinta e incluso los costos de vida en diferentes lugares son distintos. Entonces, hay una tensión en Uruguay, así como en otros países, entre la descentralización de las negociaciones colectivas y la posibilidad de apertura. Y si me preguntan a mí, yo creo que en Argentina hay que pensar más seriamente la posibilidad de abrir alguna de las condiciones que se negocian en la negociación colectiva, el llamado descuelgue. Esa también es una política laboral que permite que las empresas chicas, micro y algunas medianas se beneficien e inviertan y crezcan más. Porque, de hecho, no son las grandes las que crean empleo en ninguna parte del mundo. Son las empresas medianas que se convierten las medianas que se convierten en grandes, las pequeñas que se convierten en medianas. Son las empresas en crecimiento. Y si nosotros no logramos que nuestras empresas crezcan, no podemos pedirle a las 50 empresas más grandes que sigan creando empleo, porque ahí la productividad nos juega en contra. Van a crear buenos empleos, pero no más empleos. Eduardo, últimos minutos, por favor. Hay un quinto punto que nos lleva directamente al tercer tercio, que es la competencia con los planes de trabajo, que es algo que ha surgido crecientemente en los últimos años, sobre todo porque la baja productividad hace que esos trabajadores cobren muy poco y entonces ahí empieza a ser competitivo el programa de trabajo, básicamente porque el costo de oportunidad, o sea, de perder el programa, no es compensado de alguna forma con el nuevo empleo, sobre todo un empleo que no necesariamente es estable. Hay formas de subsanar eso, pero hay detrás la necesidad de repensar, rediseñar los programas supuestamente de empleo que existen hoy, como el potenciar en algo que sea más un puente laboral, que tenga como único objetivo la inserción laboral, una suerte de seguro de empleo. Así como el trabajador en las sociedades más desarrolladas tiene un seguro de desempleo que lo acompaña y lo ayuda a reinsertarse cuando pierde el trabajo, esta gente que no ha tenido un trabajo reciente, o a veces no ha tenido nunca un trabajo, debería tener una suerte de seguro, no de desempleo, porque no ha tenido empleo,
pero sí un paquete que lo acompañara, es decir, lo formara y facilitara su inserción. Y ahí hay una serie de simplificaciones en la forma de contratación de esta gente que no son el empalme, pero que sí ayudaría a por lo menos generar los primeros encuentros con el trabajo más decente o menos precario, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa en el tercer sector, lo primero que tiene que pensar en el tercer tercio, que es la economía social, la gente más marginal, que es muy heterogénea, por cierto, ¿sí? De la cual tenemos muy poca información como para decir qué hacer, pero ciertamente sabemos que son típicamente, sacando algunos autónomos profesionales, son gente de menor calificación, menores ingresos, ingresos más eventuales, incluso precariedad, no solo laboral, sino familiar. Hay una serie de políticas ahí que no tienen nada que ver con el empalme, que apuntan a facilitar el ingreso de esta gente. Por eso decía que hay que tomar los grupos por separado. Por ejemplo, muchos de estos trabajadores precarios de la economía social son mujeres que hacen tareas de cuidado. Un plan nacional de cuidados es una política de empleo. Hay muchos de estos que no tienen competencias. Entonces deberíamos pensar una versión del Instituto de Formación Profesional para la economía social, que no es la misma, porque no vamos a estar introduciéndolos en los mismos empleos que uno piensa cuando piensa en el Instituto de Formación Laboral Continua para el trabajador sindicalizado y habitual. Pero tenemos que pensar ese instituto también para este otro grupo. Tenemos que generar las competencias, pensar qué es lo que están haciendo, para lo cual necesitamos más información, porque mucha de esa gente trabaja regularmente en algo, y pensar qué es lo que podrían hacer en base a esas competencias para tener un trabajo al menos un poco más estable, más productivo, con mayores ingresos. Deberíamos generar un régimen del trabajador independiente para que se blanqueen. Esta gente que no son sujetos de crédito, no tienen track record laboral, nadie sabe qué ha hecho en los últimos años, por más que han estado haciendo cosas. Entonces, la formalización de este tercer tercio requiere un régimen especial, un régimen simplificado. Un régimen pensado no para el empleo, sino para el trabajo decente, independiente. Yo creo que me estoy quedando sin tiempo. Sí. Me quedó un segundo tercio en el medio. El segundo tercio, voy a simplificar, se lo trata, se lo atiende desde arriba y desde abajo. Desde arriba con todo lo que mencioné antes para el primer tercio. Formación, reducción de las trabas para la generación de empleos de las empresas chicas, posiblemente un régimen de emergencia que facilite el ingreso a la formalidad. Estamos hablando de trabajadores informales, trabajadores muchos de ellos asalariados, millones de trabajadores asalariados informales. Y también se lo ayuda desde abajo, generando regímenes más sencillos, tratando de que la formación se adapte a estos trabajadores, porque muchos de estos trabajadores informales necesitan una formación distinta que la que da hoy el sindicato promedio o el Instituto de Formación Laboral promedio. Uno tiene que salir de la burbuja que tenemos de pensar el trabajo para el asalariado, porque el asalariado hoy, ese asalariado de país desarrollado es un tercio de nuestro problema, ¿sí? Tenemos que pensar también cómo adaptar las mismas políticas u otras políticas para los otros dos tercios. Si ponemos todo esto en pie, igual puede ser, como dicen algunos colegas muy queridos, entre ellos algunos que están acá, que la economía social nunca logre subirse al barco. Pero la verdad es que nunca lo hicimos. Nunca pusimos todas estas políticas sobre la mesa. Algunas las pensamos y las redactamos, pero nunca las pusimos sobre la mesa, nunca las implementamos. Entonces, hasta que no las implementemos, sostengo mi punto. Yo creo que toda esta gente que está cayéndose del primer tercio debería estar arriba. Va a llevar tiempo, ¿sí? Vamos a necesitar tener un piso mínimo de ingresos para contener mientras esta gente se sube al barco. Pero el objetivo debería ser que todos estemos en el mismo barco. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ya tenemos algunas preguntas seleccionadas. Muchísimas gracias a los dos. Hay una para cada uno que sintetizan un poco el espíritu de la mayoría de las preguntas, pero les volvemos a repetir a lo largo de todo este encuentro, de este panel y todos los demás, les vamos a acercar a todos los expositores el resto de las preguntas y van a estar disponibles para conversar con ustedes en el salón conjunto. Empiezo por la pregunta de Martín, ¿te parece? Así por supuesto. Te damos un relax. Sí, relajo un poco. Totalmente. Respiramos y esas cosas. A ver, Martín. Si el gobierno, cualquiera, aclara la pregunta, el próximo, no estamos poniendo un partido político.
el gobierno. En estas condiciones actuales políticas, se plantea sostener las metas que firmó con el acuerdo con el Fondo Monetario, por ejemplo, ajustar las tarifas y adecuar los índices de inflación. Y por otro lado, en esas metas que vos fuiste también desarrollando, se necesitan atender costos que tengan que ver con la asistencia social, pero también la devaluación del peso. En estas condiciones de estabilizar la economía, ¿cómo es posible lograrlo, es decir, estabilizar la economía y mantener al mismo tiempo gobernabilidad? No es fácil la pregunta. Alguien que no me quiere me hizo la pregunta. Antes de contestar, una cosa que omití decir y que quiero rectificar. Lo que yo les presenté antes es producto de un trabajo que aclaré que lo hicimos con otros colegas, pero que fue impulsado y apoyado por Gustavo Vélez, a quien le rindo un pequeño homenaje porque nos ayudó a hacer este trabajo, cuando en alguna conversación que tuve con él sobre qué creía yo que se podía hacer desde el Consejo Económico y Social, y a él le gustó mucho la idea y la impulsó y pudimos hacer el trabajo con nuestros colegas sobre eso. Si entendí bien la pregunta, es básicamente, ¿es compatible la estabilización macroeconómica y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la paz social? Es una pregunta compleja. Vos me lo planteaste en un gobierno más abstracto, digamos. Esa abstracción es compleja porque cuándo se hace eso es relevante y cómo se hace y quién lo hace, ¿no? Digamos, un plan de estabilización, un programa donde tiene que haber un ordenamiento macroeconómico, depende mucho de cómo es ese gobierno, cómo lo instrumenta, con qué sensibilidad social lo hace, con qué legitimidad, con qué capacidad, con qué credibilidad. Sí, o con qué margen, ¿no? Me parece que la pregunta apunta un poco a que estas metas, ¿no?, del acuerdo con el fondo no condicionan solamente esta gestión, sino probablemente la próxima sea la que sea. Sin duda. Yo creo que yo lo que diría de forma muy sintética es que no creo que Argentina pueda prosperar, o sea, todo lo que yo presenté antes omite, por ejemplo, todo el proceso de ordenamiento y estabilización macroeconómica que tenemos por delante, ¿no? Yo creo que eso es un prerequisito, o sea, no hay crecimiento sin estabilización macroeconómica. Y esa estabilización macroeconómica puede tener elementos que sean política y socialmente que tengan algún costo. Es difícil estabilizar, o sea, es imposible estabilizar con 180 tipos de cambio. O sea, necesitas tener idealmente un único tipo de cambio o tener un plan en el que vas a converger a un solo tipo de cambio. No podés, en estas condiciones, en las condiciones de ausencia de crédito que tiene nuestro país, estabilizar la macro con alto déficit fiscal, tenés que corregir ese déficit fiscal. Entonces, evidentemente, hay un elemento de costo en el ajuste, en la coordinación, y creo que ese costo es mucho menor si el gobierno que lo hace con credibilidad. Y cuando digo credibilidad, me parece que tiene un elemento que vuelve a mi tema de origen, al tema de los consensos, que es que hay un acuerdo amplio a nivel político, y cuando digo a nivel político digo empresarial, sindical y de los partidos políticos, en que eso que necesitamos hacer, lo vamos a hacer. Y obviamente, ese cómo lo vamos a hacer tiene que ser lo más justo socialmente posible, porque uno en ese proceso de ordenamiento, y que puede haber algún elemento de dolor, digamos, no es lo mismo que la carga se reparte equitativamente, ¿no? Algunos de nosotros tenemos más espalda
para soportar que otros. Y entonces ese elemento tiene que estar en ese proceso de ordenamiento. Eso me parece que es central. Ok, gracias Martín. Eduardo, usted dice la pregunta que fue seleccionada, ¿no? Hay otras, pero por una cuestión de tiempo. No es tu culpa. No es tu culpa. No. Pero por una cuestión de tiempo seleccionamos. Usted suele plantear un cambio cultural que lo considera indispensable para entender que en la Argentina hay muchos privilegios naturalizados como derechos. ¿A qué se refiere concretamente? ¿Podría dar ejemplos? Importar noruego. Bueno, mira, a ver, esto se supone que es la idea laboral. El otro día se hizo el coloquio de idea y la consigna era ceder para crecer. Vos estuviste. Ceder para crecer. ¿Qué propuesta de ceder hubo en el Congreso de Ideas? Propias, no de que ceda el otro, propias. Es una pregunta retórica, pero te pregunto en serio, porque yo no lo seguí, pero me da la sensación de que estamos en una situación en donde hay muchos grupos que se benefician en relación a otros, porque al final esto es un juego de suma cero o negativo, o sea que por ahí todos sacamos un poco, pero la torta se va achicando, no necesariamente estamos mejor, pero muchos grupos que tienen incidencia y acceso a privilegios que otros no tienen y que terminan agotando, le piden demasiado al Estado, agotando los recursos del Estado. Y no me refiero a ningún sector en particular, pero si quieren doy ejemplos, porque ya que estamos, vamos a dar ejemplos, nos peleamos con todos. Podemos pensar que, por ejemplo, la brecha cambiaria es un gran privilegio para los importadores, a expensas de los exportadores, que algunas de las regulaciones laborales que excluyen a los outsiders que mencionaban antes es un beneficio de los sindicalizados a expensas de los no sindicalizados. Y eso no quiero personalizar, pero digamos, todo el mundo sabe que este sistema tiene en general ese tipo de asimetrías. Parte de lo que yo hablé es justamente para limar esa pared, ese salto. También sabemos que el empleado público tiene permanencia en el trabajo. Es un privilegio. Está bien, está mal, no sé, pero es algo a discutir. Ninguno de los otros trabajadores tiene permanencia. En Argentina, más de la mitad de la fuerza laboral está precarizada, que implica que no tiene ni siquiera estabilidad inmediata. Podemos seguir. Tenemos empresas públicas que tienen un gasto extraordinario y que no queda muy claro a quién benefician, pero ciertamente benefician a quienes trabajan en las empresas públicas. Tenemos gente que elude o evade recursos tributarios a expensas de quienes pagan. Entonces el que paga siente que está pagando de más, con razón, y hasta se autojustifica para evadir esas cargas porque efectivamente hay gente que no las paga. El nivel de inequidad, otra cosa que yo mencioné acá, por ejemplo, tenemos monotributistas y autónomos. Cada vez que un monotributista pasa accidentalmente a ser autónomo, se suicida. Eso es falta de equidad horizontal, tributaria en este caso. La falta de equidad horizontal que tenemos en la sociedad genera muchas veces la idea individual, porque uno ve al tipo que va más rápido en la ruta, no el que va más atrás, de que todo el mundo liga, todo el mundo tiene algún beneficio menos yo. Posiblemente yo también tenga algún beneficio. Yo, por ejemplo, soy investigador del CONICET, tengo un régimen especial. Claro. Eso es un beneficio. ¿Sí? ¿Pero a qué voy con esto? Genera varias cosas. Primero, un exceso de demanda sobre el Estado. Cada uno saca una cosa. Basta mirar la discusión del presupuesto para darse cuenta de que todo lo que era para reducir gastos fue quedando a un costado, y las nuevas medidas que se introdujeron incluso después del primer manuscrito, del primer articulado del presupuesto, son más distribuciones para grupos muy específicos, a veces con nombre y apellido. Entonces genera una situación donde el Estado simplemente no puede dar cuenta. El Estado está quebrado de tantos privilegios que concede. Pero aparte genera una situación social que es muy complicada para el tipo de cooperación que es esencial para el crecimiento. Eso estoy 100% de acuerdo con Martín. El crecimiento, el desarrollo, no el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible es un ejercicio de cooperación, donde todos tienen que poner algo en la mesa. Si yo veo que todo el mundo recibe algo que yo no, me genera la excusa perfecta para decir, bueno, me corto solo. Entonces genera disgregación. Genera lo contrario a, no consenso, sino contrario a acuerdos, a negociaciones, porque finalmente uno no quiere ser el único que no recibe su privilegio. El cambio cultural implica blanquear todo esto, implica blanquearlo en el sentido que uno blanquea el síntoma, asume que está en una sociedad de privilegios,
entiende los otros y entiende los propios, y puestos a cambiar, pone los privilegios en una mesa y reparte, por lo menos alguno. Digamos, no es que vamos todos a ceder todo, pero pongamos algo sobre la mesa. Lo primero que hay que poner sobre la mesa en la negociación son estos privilegios. Muchísimas gracias a los dos, Martín y Eduardo. Muchísimas gracias a ustedes y continuamos ahora con el siguiente panel.